Qué linda mañana tener tiempo de buscar el rostro del Señor, de exaltarle y adorarle. Así que sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a esta casa, a la Congregación Filadelfia, y pueda disfrutar de este tiempo con el Señor, de la adoración, pero también de disfrutar también de lo que el Señor ha preparado para esta mañana al compartir su palabra. Para nosotros es una bendición hoy día tener un amigo. No vamos a decir que un amigo de infancia, porque sería demasiado, pero sí un amigo de un par de años, creo por lo menos unos 10 años, más 15 años, más de 15, 20 años, 2006, 20 años. Oh, estamos viejos, el tiempo pasa. Pablo, tú eres de la misma época, así que no me digas nada, te conocí en la misma época, así que... haciendo evangelismo, recorriendo la nación, haciendo MOU, y durante ese proceso había un montón de jóvenes que partimos trabajando en las calles, compartiendo el evangelio, y que hoy día, al ser paso los años, hemos tenido la responsabilidad de guiar, discipular a una nación, y esa es una responsabilidad. Tenemos en medio de nosotros a nuestro amigo y pastor Franco Gajardo. Franco, bienvenido a casa, pasa por favor. Franquito. Franquito tiene la tarea de seguir desarrollando un capítulo no fácil, Romanos 7. Así que cuando lo invité justamente para quitarme el peso. Como estaba tan complicado la semana pasada con Romanos 7, así que le dije, no, que Franco me lo resuelva el puzzle. Amigo, bienvenido, que te bendecimos, te honramos, que sea un tiempo para ti y para nosotros de edificación. Amén. Hola, que el Señor les bendiga. La verdad que venir a esta iglesia es muy hermoso, tener el privilegio de poder ser invitado a compartir en este púlpito, donde la palabra del Señor se predica, se expone semana a semana. Y es un placer poder compartir con ustedes. Sí. Ahí mientras. Sí. Bueno, la verdad que sí, 20 años nos conocemos con Cristian. En ese tiempo ya nos habíamos casado, en el 2007 nos casamos con mi esposa, Paz, Nicole. Tuvimos 2 pequeñitas ya. Estamos trabajando en la iglesia de La Serena, se llama Iglesia de la Gracia. 14 años llevamos en ese lugar, por la gracia del Señor. Cristian y Pedro todavía no se habían casado, estaban en su... No digas Pedro y Cristian. Pedro y... No. En esto sí. En estos años hay que tener mucho cuidado con cómo uno se... Sí, perdón. Sí, está pero. Pastor Pedro todavía no se conocía con Dana, o no se casaba con Dana, ya estaba de novio, y el pastor Cristian estaba también de novio ya con Cata. Así que la verdad, ver a nuestros hijos grandes, recién veía a Pedro, lo había visto chiquitito y ahora está más alto que yo, y alabo al Señor por eso, mis hermanos. Como Dios ha permitido que nuestras familias sirvan al Señor, y verle a ustedes también como Dios obra es maravilloso. Así que para mí es un hermoso privilegio venir, hacer el esfuerzo con nuestra familia, estar acá con ustedes, conocerle a los que no les conocemos y volver a fortalecer nuestro ánimo con los que conocemos de antes. Sí. Ustedes saben. Ahí sí. Yo cuando estaba en el MOU era líder de jóvenes e invitábamos a algún pastor a predicar y los pastores decían, cuidado con esto, que esto. Yo decía, tan complicado que son los viejitos, y ahora yo estoy en la misma, ¿sí? No puedo comer esto por mi hipertensión, y yo decía, tan complicado los viejitos, y yo estoy igual ahora ya. Le invito a orar, hermanos. Padre, por medio de Cristo nuestro Señor, y en el poder de su Espíritu Santo, estamos ante su presencia, solo por su gracia y por su bondad.
Oh Padre, gracias por el hermoso privilegio que nos ha dado de poder presentarnos ante el trono de gracia, poder entrar con acción de gracias y alabar su santo y bendito nombre por la obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo, que en esa cruz derramó su sangre y pagó por nuestros pecados. Gracias por el Espíritu Santo que aplicó esa regeneración y esa redención en nuestras vidas. Y ahora nosotros libremente somos sus hijos, somos adoptados en esta hermosa familia. Le pido, oh Señor, que usted use mi vida para exponer su palabra. Oh Dios, permita que su voz sea la que sea expuesta en esta mañana y podamos todos glorificar su nombre y su nombre sea muy exaltado y su iglesia sea edificada, así como usted lo prometió, que usted iba a edificar su iglesia. Oh Dios, le ruego que tenga misericordia de mí y que a pesar de mí usted pueda hablar a su iglesia y usted pueda ser honrado y exaltado en esta hora. Lo pedimos para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo entonces, mis hermanos, a Romanos capítulo 7. Es el texto donde ya han estado estudiando. Y el capítulo 7 es una enseñanza, valga la redundancia, muy didáctica lo que hace Pablo acá, al tratar de explicar esa acusación de lo cual siempre estaba siendo expuesto, ¿sí? Siempre lo acusaban de que en realidad él no creía en la ley, que no servía para nada, pero aquí Pablo hace una exposición muy, muy hermosa, con mucha didáctica, para poder explicar de alguna manera lo que el Señor le había revelado a él. Romanos capítulo 7, versos del 7 al 13, dice la palabra del Señor. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio... Perdón, estoy leyendo el 13, ¿no? Sí, perdón. Versículo 7, perdón. Verso 7. Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El título de la exposición es El pecado expuesto por la ley. Nosotros todos vivimos en una cultura que constantemente está minimizando el pecado. Es más, usted va a algunos lugares, allá al menos en La Serena hay un restaurante que se llama El Pecado. Y eso no tiene nada de malo en la sociedad. Usted dice, tú eres un pecador, y la verdad que las personas dicen, no me interesa, no sé ni siquiera lo que significa pecado. Pero si usted le dice a una persona, eres un ignorante, ahí sí, ahí hay una ofensa. Así que la cultura que hoy tenemos está minimizando lo que significa o la repercusión que tiene el pecado en todo ser humano. Muchos consideran que el problema del ser humano es la falta de educación. Otros dicen, no, es la seguridad. Otros dicen, no, es en realidad las faltas de oportunidades. Y otros dirán, tal vez es el autoestima. Bueno, si hubiese sido el gran problema del ser humano la economía, la educación, imagínese, Dios hubiese enviado un gran economista. Dios hubiese enviado quizás a Einstein para arreglar nuestro tema de educación o la intelectualidad. O hubiese enviado quizás a un
especialista en todas las enfermedades del mundo. Pero no, Dios envió a su Hijo. Dios encarnado estuvo en este mundo con un propósito específico. Así que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que el problema más profundo del hombre es el pecado. Y el pecado habita en nuestro corazón. Podemos tomar una persona que le falta educación. Podemos invertir dinero en él, enviarlos a los mejores colegios, a las mejores universidades, pero el pecado seguirá estando en su corazón. Y así con todos los problemas que la sociedad piensa que tiene. Bueno, aquí en Romanos capítulo 7, del verso 7 al 13, el apóstol responde una pregunta muy importante. Y esta pregunta tiene que ver con si la ley revela el pecado y produce condenación. ¿Eso significa que la ley es mala? Bueno, su respuesta es un rotundo de ninguna manera. Esto es lo que hace Pablo. El problema nunca ha sido la ley de Dios, sino que el problema siempre ha sido el pecado que habita en el corazón de todo ser humano. Entonces, a través de este pasaje, nosotros vamos a aprender cómo la ley va a revelar en nosotros el pecado, esa condición que nosotros tenemos, incluso va a llevarnos a la muerte. Bueno, el apóstol Pablo entonces nos muestra en esta sección nuestro problema con la ley que es perfecta. Hasta ahora entonces el apóstol, en estos capítulos que ustedes han estado estudiando, ha hecho alusiones sobre la ley teniendo de un tono negativo. Y al parecer, la ley evidencia el pecado, entonces es algo malo, es algo negativo para nosotros. Bueno, en el verso 5 el apóstol dice que despierta las pasiones pecaminosas. Ahora entonces el apóstol va a explicar que reconocer el efecto del pecado en nosotros en realidad tiene una positiva reacción en nosotros. Porque la ley que tendría que hacer, como dice Pablo en otras cartas, es ese ayo, es esa nodriza que nos tendría que llevar a Cristo. Pero aquí Pablo está diciendo que en realidad nos está mostrando el pecado. Así que el primer versículo 7 del capítulo 7, Pablo hace la pregunta, ¿la ley es igual al pecado? Pablo dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Bueno, la respuesta de Pablo automáticamente es en ninguna manera. Y aquí Pablo entonces adelanta esta objeción, en ninguna manera. ¿La ley es pecado? Bueno, en los capítulos anteriores ha dicho que la ley trae conocimiento del pecado, trae la condenación. Algunos podrían concluir entonces que la ley es mala, pero Pablo aclara inmediatamente que la ley no es pecado en ninguna manera. La ley no es pecaminosa. La ley es el instrumento que Dios usa para que nosotros veamos nuestra verdadera condición. Por ejemplo, la ley de la conciencia del bien y del mal, ¿cierto? Ahí están los 10 mandamientos, que está puesta en cada corazón de toda alma que nace en este mundo. Todo ser humano sabe que lo bueno y lo malo, desde pequeños. Nosotros a nuestros hijos, usted lo debe saber muy bien, no les enseñamos a mentir. Ellos mienten por naturaleza. No les enseñamos a quedarse con el juguete de su primo. ¿Qué hacen ellos? Se lo llevan a la casa. No les enseñamos a morder a su hermano, ellos muerden. No les enseñamos a manipular, ellos manipulan. Nuestra naturaleza viene así, mis hermanos. El pecado está en nosotros. Y la ley de Dios nos dice lo que está mal. Es el espejo donde nosotros debemos mirarnos y decir, Señor, estoy siendo como tú me dices que sea. Entonces la ley nos muestra, nos evidencia, es el instrumento que Dios usa para mostrarnos nuestra verdadera condición. Así que la respuesta de la ley es pecado es no, la ley es buena. ¿Por qué? Porque revela en nosotros el pecado. Y Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, que la ley es como una máquina de rayos X. Muestra aquello que nosotros no podemos ver a simple vista. Y esto debe tenerlo claro. Nosotros, los seres humanos, no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque es la esencia de ser humano. Su esencia es hacer hermano. Así que la debilidad de la ley no está en la ley, está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión de toda codicia de algo bueno como es la ley de Dios. Y lo transformamos en malo. Esta palabra ocasión que aparece allí, en la versión original, es un término militar, el cual tiene el significado de una base de operaciones. En el sentido, es como si la prohibición suministra un trampolín en el cual el pecado está listo para actuar.
Hay un teólogo también, citando a Juan Calvino, también lo deben haber escuchado, y él decía algo muy cierto: nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Ahora en el Mundial lo podemos ver muy bien, ¿no es así? Ahí están los Messi lovers, los Ronaldo lovers, no sé cuántos de aquí son de aquellos, pero ahí está, se nota inmediatamente todo eso. No es que adoramos un tótem o una imagen, como lo hacían los antiguos o como lo hacen otras religiones, pero sí nuestro corazón constantemente está creando ídolos y formamos ídolos. Y un ídolo es a quien usted más le dedica tiempo, en pensamiento, en trabajo y en dedicación. Ese es su ídolo. Así que si no es la palabra de Dios, si no es la oración, si no es Dios mismo, usted tiene que sacar esa idolatría del corazón. Así que la palabra ocasión es este término que utiliza Pablo para decirnos que nosotros estamos dispuestos para actuar. Pablo sigue diciendo en el verso 8: sin la ley el pecado está muerto. Ahora, usted dirá, entonces, hubiese sido mejor no conocer a Dios, porque así pecaría, pero viva la pepa, como dicen los argentinos, sin ningún problema. Pero no, Dios puso una ley en cada conciencia y en cada corazón. Usted se meterá a las etnias más recónditas, en las misiones, y usted va a ir y le va a decir al líder de esa etnia: quiero a tu esposa para pasar una noche con ella. ¿Usted cree que el líder qué le va a hacer? Lo van a matar, porque él sabe que tomar la mujer de otro hombre. ¿Y de dónde sale eso? Si no es la ley del Señor, los 10 mandamientos: no codiciarás, no tomarás nada de tu prójimo. Ahí está. ¿Y por qué la tienen ellos? ¿Nació de la materia por la evolución? No. Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, y puso una ley escrita en sus corazones. Lo vieron en los primeros capítulos, Romanos capítulo 2. Ellos van a ser acusados por sus conciencias de lo bueno y de lo malo. Entonces, mis hermanos, sin la ley el pecado está muerto, y esto demuestra qué tan grande es la maldad del pecado, que puede tomar algo tan bueno, tan santo como la ley y torcerla para promover la maldad. Entonces el pecado deforma el amor en lujuria. No es que yo la amo, no la amas en realidad, sino que la odias. Porque si la amaras, jovencito, orarías al Señor para que primero conozca al Señor y después te pondrías de novio con ella. Porque les está cerrando el cielo. Simplemente. Entonces el amor lo transforma en lujuria. Un deseo honesto para proveer lo transforma en avaricia. No quieres tener para proveer a otros lo que necesitas, sino que tener por tener. Eres avariento. Entonces la ley la utiliza en promover el pecado, siendo algo bueno, siendo algo justo, santo como la ley. Por lo tanto, la inclinación al mal del corazón humano caído está en los mandamientos y las prohibiciones de Dios, están en el corazón de nosotros, y la ley viene a evidenciarlo. Y nosotros, con nuestro pecado, lo transformamos en mal. El verso 9 nos dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, aquí Pablo está mostrando cómo era antes de conocer a Dios, cómo era antes de conocer la ley. Y Pablo no está diciendo en alguna vez que estuvo espiritualmente vivo, porque conocemos muy bien la Escritura cuando dice que nosotros sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, desde Adán y Eva. ¿Se recuerda usted en el huerto del Edén? Dios le dice a Adán: mira, puedes comer de todos los árboles, de todos, pero uno solo, de este no puedes comer, porque yo te aseguro que el día que tú comas de este árbol vas a morir. ¿Y usted qué cree que pasó cuando Adán comió y su mujer Eva? ¿Murieron? Físicamente, no inmediatamente, pero fueron expulsados del huerto, perdieron esa relación con Dios y ellos murieron espiritualmente. Pasan los años y llegamos a Efesios capítulo 2, cuando el Señor dice claramente: ustedes estaban muertos espiritualmente. ¿Qué se necesita para que un muerto crea en el Evangelio? Sino el poder del Espíritu Santo regenerando y transformando su corazón. Porque no hay otra forma. Juan capítulo 3, el Señor se encuentra con un doctor en la ley, mis hermanos.
Para nosotros, en nuestro contexto, decir, oye, tú eres fariseo, es algo despectivo, ¿no es así? Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesús, decir yo soy un fariseo era, wow, eres un hombre que trabaja, un abogado de los de hoy, ¿cierto? Aquí en la Corte Suprema, un doctor en la ley. Entonces el Señor se encuentra con este doctor en la ley y le dice, mira Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios, de los cielos, si no naces de nuevo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Mira, Nicodemo, tú no has entendido nada ahora. No estoy hablando del nacimiento físico. Tú tienes que nacer de nuevo, del Espíritu. Así como tú sientes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es un hebraísmo. ¿Qué significaba? Tú no sabes cuando el Señor despierta tu corazón. Tú estabas ahí escuchando el Evangelio, como Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, todos muertos. Y el Señor le dice, hombre, profetiza sobre estos huesos. Y el profeta dice, Señor, ¿pero cómo? Profetiza y estos huesos van a vivir. Señor, yo no puedo hacerlo. Y Dios manda su espíritu, esos huesos se unen con su hueso, tendón con tendón, músculo con músculo, y se levanta un ejército. Es así cuando predicamos el Evangelio. Las personas están muertas espiritualmente. Y nosotros no podemos hacer nada. Nuestro carisma, nuestro conocimiento, nuestra exposición, nuestra oratoria no podrá salvar a nadie. Como buen chileno, no salvamos a nadie. Pero Dios, que es grande misericordia, que es bondadoso y tiene todo el poder para transformar nuestros corazones, su Espíritu traerá salvación y aplicará el Evangelio. Porque la fe viene por el oír el mensaje de nuestro Dios, según Romanos capítulo 10. Entonces vemos, mis hermanos, que Pablo aquí no está hablando de que él estaba vivo antes de conocer la ley en el sentido espiritual, sino que está hablando de que vivía, simplemente vivía. Él vivía en un tiempo sin la ley, como si no pasara nada. En Filipenses usted puede ver una carta muy cortita de Pablo, y él dice claramente, yo era de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día. En cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia, perseguía a esos cristianos. Obviamente no creían que eran hijos de Dios, pero él era un hombre intachable. Dice que sobrepasaba muchos de su contexto. Entonces Pablo era un hombre fariseo reconocido, muy capaz, estudió a los pies de Gamaliel. Pero ¿qué pasó? Bueno, Pablo estaba muerto, sin Cristo. Él perseguía a la iglesia, no conocía a aquello, y Dios lo transformó. Dios le sale a su encuentro y lo transformó. Pablo dice entonces, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Bueno, mis hermanos, aquí lo que nosotros podemos entender también es que así como los niños pueden ser inocentes antes de que ellos conozcan o entiendan de lo que la ley, está requiriendo. Por ejemplo, acá en Chile no se puede condenar a un niño, ¿cierto? Por más que haya cometido un delito. Se le reconoce como en ese sentido inocente, no culpable, y es los padres responsables del niño. Bueno, así está diciendo Pablo. Esta es la intención. Yo vivía sin el conocimiento de la ley. Yo sin la ley vivía en un tiempo, y Pablo no está vivo con la vida de los escritores del Nuevo Testamento que hablan acerca de esta regeneración, de este nuevo nacimiento, sino que Pablo está vivo en el sentido de que él nunca ha sido condenado a morir como un resultado de la confrontación de la ley. Él nunca fue confrontado con la ley porque no la conocía en ese sentido, si su conciencia lo acusaba. Externamente, Filipenses 3, yo era más capaz que todo, pero internamente estaba muy lejos del Señor, estaba muerto, no conocía al Señor. Así que Pablo estaba seguro, mis hermanos, en medio de todos sus pecados, de sus maldades. Nadie le decía nada, él no entendía nada, pero Pablo estaba vivo en el sentido de que un golpe mortal aún no le quitaba la vida. Cuando se encontrara con la ley de Dios, cuando fuera confrontado por la ley de Dios, que es buena, santa y justa, entonces él iba a reconocer que era un hombre muerto espiritualmente. Y el apóstol entonces se sentía seguro en esta ignorancia. Pero en la ignorancia, en realidad, no es simplemente que Pablo está apuntando aquí de que el tema de no creer en el Evangelio es por ignorancia. No es así. El tema es moral. Las personas no creen en Cristo, no quieren venir a Cristo, no por un tema de que faltan evidencias, sino por un tema moral. Usted cuando predique el Evangelio, por más que pueda llevar evidencias científicas
¿sí?, demostrativas quizás de muchas cosas que Dios ha hecho, las personas no van a creer. Incluso usted podría hacer milagros y sanidades y las personas no van a creer. Y eso porque lo digo yo, no, es porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo en Juan, usted puede leer Juan después en la casa de la semana, se va a dar cuenta que muchas multitudes seguían al Señor. El Señor hacía sanidades, milagros, multiplicaba el pan, y las personas que hacían iban detrás de Él por los milagros, por los panes y los peces, pero nadie creía verdaderamente al Señor. Hasta que Él se da vuelta y dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Bueno, y luego síganme. Y Pedro le dice: Señor, es dura tu palabra. Bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Sí. No quiero utilizar una palabra juvenil, pero sí. Entonces el Señor hacía milagros. Después habla una parábola y Él dice que murió un hombre muy rico y otro que era muy pobre, llamado Lázaro. Dice que el pobre estaba afuera de la casa, del palacio de este hombre rico, y los perros lamían sus heridas. Ahora los perros, mis hermanos, en ese tiempo no eran los cachorritos que usted tiene, bonitos, peluditos, bien bañaditos, una vez por semana, no lo sé. Los perros en ese tiempo eran perros, eran salvajes, y se estaban esperando que se muriera este tipo. Pero murieron, y los dos fueron a un lugar distinto. El rico fue a un lugar de tormento, y Lázaro fue al seno de Abraham, un lugar de paz. Y allí estaba el rico sufriendo con sed, y le decía: Padre Abraham, manda a que Lázaro moje sus dedos y los ponga en mis labios porque tengo sed. Y Abraham le dice: no puede ser, porque hay una cima, es decir, un abismo tremendo, no podemos pasar de un lugar a otro. Y luego el rico le dice: pero entonces manda a alguien a que le diga a mis familiares para que no vengan hasta acá. ¿Y qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienes, a ellos oí. Y después sigue diciendo: ni aunque se levante un muerto van a creer. Hermanos, usted y yo creemos en Cristo no porque somos más capaces intelectualmente, es simplemente porque Dios ha tenido misericordia y nos ha salvado. Simplemente por eso, no por nuestras obras, porque no podemos llegar a cielo y decir: Padre, yo también puse mi parte, te sacaste el loto conmigo, yo bendiga a la iglesia acá. No, hermanos, nadie se puede gloriar delante del Señor. Efesios capítulo 2 es por gracia, para que nadie se gloríe. Y usted ha tenido fe por misericordia del Señor. Y eso es así, mis hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero es Dios el que da la salvación. Dice Pablo también en el verso 9: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y aquí Pablo entonces habla de el pecado revivió y él murió. Es decir, tomó conciencia de su culpabilidad. Esto le pasa a Isaías, ¿se recuerda usted? Cuando Dios llama a Isaías, capítulo 6, dice que se apareció una gloria al Señor, estaba en el templo, y dice que sus faldas cubrían todo el templo y él cayó como muerto. Y Isaías lo primero que dice es: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre que vive en un pueblo de labios inmundo, he visto la gloria del Señor. El Señor manda un querubín, toma un carbón encendido, lo pone en sus labios y le dice: esto ha quitado tu culpa. Hermanos, así nosotros somos. Romanos 6, ustedes también lo vieron, Romanos 3, dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos, no teníamos acceso a Dios. Pero después capítulo 4 habla de la fe de Abraham, por la justificación por medio de la fe. Hermanos, hemos entrado solamente por gracia y misericordia delante del Señor. El pecado evidencia entonces nuestra maldad. Un antiguo teólogo también decía que la gran sabiduría del ser humano descansa en esto, y es que tú tienes un conocimiento claro y pleno de quién es Dios, pero también tienes un claro conocimiento de quién es el hombre. Y esto es así: Dios es santo, nosotros no. Él es santo y nosotros no. ¿Y por qué nosotros podemos tener relación con Dios? Solamente porque estamos cubiertos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios encarnado que anduvo entre nosotros tomó nuestro pecado y Él vivió, y escúcheme bien, Él vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Y Él murió la muerte que usted y yo merecíamos morir. Él lo hizo todo, mis hermanos. Recién cantábamos, nuestros hermanos cantaban y declaraban aquello. Y esa es la verdad, mis hermanos.
Él es el único Dios que viene a este mundo a morir por nosotros, se hizo carne, habitó entre nosotros. Conocer la ley entonces, la cual prometía vida por obediencia, hizo que Pablo se diera cuenta entonces de que requería guardar la ley. El mandato era: el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, si usted quiere salvar su vida, tiene que cumplir perfectamente la ley de Dios. Y la pregunta es: ¿usted cumple perfectamente la ley de Dios? No. Si la ley se resume en 2 mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, nosotros pasan cada 5 segundos y no cumplimos ni siquiera el primer mandamiento. Nos amamos más a nosotros mismos y no a Dios sobre todas las cosas. Por eso Jesús fue perfectamente en todo. El impecable ocupó nuestro lugar y Él sí lo cumplió. Entonces Pablo, al verse delante de la ley, eso lo mató y Él murió, mis hermanos. Así que Pablo escribe que el pecado, esa fuerza interna contraria a Dios y a la ley, eso lo mató. El apóstol entonces estaba convencido de que espiritualmente estaba sin vida, estaba perdido, y así que Pablo ofrece su experiencia personal como una referencia de cómo el pecado y la ley se relacionan en toda persona. Y aquí Pablo entonces está comentando sobre esa vida antes de la salvación. Entonces el pecado, dice Pablo, revivió y yo morí. Es decir, tomó conciencia de que era culpable delante de Dios. Por lo tanto, como estaba diciendo recién, nosotros podemos hablar a las personas y demostrar muchas evidencias y hacer milagros y muchas cosas que Dios nos permite hacer, pero las personas no van a ser salvas, porque es un tema moral, no intelectual. Por lo tanto, ¿cómo predicamos el Evangelio? Bueno, Pablo lo está diciendo acá. ¿De qué manera vamos a mostrar el pecado? Si no por la ley de Dios. Usted, cuando hable con alguien y le quiera presentar el Evangelio, ¿de qué manera le va a presentar el Evangelio? Pablo lo está diciendo acá. Por la ley. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te consideras bueno? Sí, soy bueno. Ok, vamos a hacer una evaluación. Vamos a evaluarte. ¿Tú crees que una buena persona va al cielo o al infierno? Los buenos van al cielo, los malos van al infierno. ¿Ok? ¿Tú alguna vez has mentido? Bueno, ¿qué no ha mentido, no? Una mentirita blanca. Ok. ¿Alguna vez has robado? No, nunca, jamás. ¿Has sacado copia en tu empresa y has llevado la impresión a tu casa? Bueno, sí. ¿Quién no lo hace? Bueno, ya. ¿Has codiciado una mujer en tu corazón? Bueno, que no lo hace todo hombre, es una mujer bonita, ¿cierto? La mira todo el mujer dice, bueno, por tu propia boca has demostrado que eres mentiroso, eres ladrón y eres un adúltero de corazón. Entonces no has cumplido 3 mandamientos de los 10. ¿Seguimos con lo otro? Bueno, ¿para qué? Bueno, la ley, la palabra del Señor dice que el que no incumple por lo menos uno de esos mandamientos, según Santiago, es culpable de todos. Así que está diciendo por tu propia declaración que vas al infierno. ¿Te parece eso? ¿Te preocupa la eternidad de tu alma? Sí. Esa es la mala noticia. Tú eres un pecador y estás condenado por Dios, por la ley de Dios. ¿Qué vas a decir cuando te presentes delante del tribunal de Dios? ¿Culpable o libre? Culpable. Vas al infierno eterno. No tienes salvación. ¿Pero cómo? Si yo quiero ser una buena persona. Hay uno. Hay uno. Y su nombre es Jesús. Él pagó lo que tú debes pagar. Cristo. El culpable eres tú. Y el impecable, Jesús, ocupó tu lugar. Pongamos un caso, estás en el tribunal de Dios, en un tribunal común y corriente, y el juez, todos nosotros tomamos detenido al ladrón, al violador, al que ha hecho mal en nuestra ciudad. Lo llevamos ante el juez y el juez dice, pero lo han traído, sí, ahí está, el culpable, lo pillamos. Y entrevista al culpable y le dice, ¿tú sabes por qué estás acá? Sí. ¿Tú reconoces todas tus faltas? Sí, reconozco, juez. Y se pone a llorar. Pero soy tan malo, yo le pido perdón, juez.
Me arrepiento. Ok, ¿estás arrepentido? Sí, ya, bueno, sal libre. ¿Qué piensa usted del juez? Es un corrupto, porque alguien tiene que pagar. Pero ¿qué pasa si usted es el culpable? ¿Sí? El juez va a decir, ¿saben qué? Bueno, tú vas a quedar libre, pero hay otro que va a pagar por ti. Y es pena de muerte. Pero no cualquier persona acá. No es el mejor hombre de acá, es mi propio hijo. Y su propio juez vino y tiene que matar con sus propias manos, ajusticiar a su propio hijo. Eso hizo Dios según Isaías 53. Dice que él ajustició a su propio hijo. Lo encontró él culpable. Y usted quedó libre. Eso es lo que hizo Dios. Ese es el Evangelio. Y así presentamos el Evangelio. Pablo dice que la ley mostró el pecado. ¿Por qué vamos a predicar otro Evangelio? Según Gálatas, Pablo dice que si predica otro Evangelio sea maldito. La maldición de Dios sea sobre él. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio, mis hermanos, debemos evidenciar la ley. Obviamente no vamos a ir allá directamente, pum, vamos a matar a todo el mundo. Pero sí debe haber un amor. Señor, dame amor por esta alma. Permíteme, dame el espacio para hablar de tu Evangelio. Y crea, mis hermanos, crea en el Evangelio porque es poder de Dios. Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio, no mis evidencias, no mis tácticas, es poder de Dios. Pedro lo dice también en su segunda carta, si no me equivoco el texto específicamente, pero dice que tenemos la antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Sí? Eso es la palabra del Señor. Es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tenemos seguridad de la palabra profética, dice. Esta es la palabra profética más segura, la palabra del Señor. Y Pablo está hablando del contexto de cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Hermanos, él tenía toda la capacidad de poder exponer ese testimonio maravilloso del monte de la transfiguración. Pero dice, ok, sí, esa fue mi experiencia con Jesús, con Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Pero tenemos la palabra profética más segura. Crea en el poder del Evangelio. Crea cuando usted exponga la palabra del Señor. Porque es Dios hablando. Es Dios hablando, claramente. Entonces, muchas personas creen estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque llevan una vida moralmente aceptable. Pero la ley nos muestra que el problema no es solamente lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. Ninguna persona será salva hasta que primero reconozca que necesita ser salvada. Y es así. En cuarto lugar, versos 10 y 11. Y ayer, dice Pablo, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. El pecado, mis hermanos, corrompe la ley y derrota su propósito de dar vida. Y una vez que la ley ha sido corrompida por el pecado, va a traer muerte. Eso es lo que va a hacer. Entonces el verso 10 dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero ¿cómo es posible? Si la ley es buena que provoca vida, ¿cómo va a hacer eso conmigo? Bueno, el pecado, hace que esto suceda. El pecado nos engaña. El pecado nos seduce. ¿Qué fue lo que dice la serpiente a Eva? ¿Comes de este árbol? No. Dios nos ha dicho que no comamos del árbol, ni le toquemos. El Señor no había dicho ni siquiera eso, pero agregó, ni le toquemos. Y la serpiente le dice, no van a morir. No van a morir. Van a ser igual a Dios. Van a tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué hace la serpiente? Sedujo a la mujer, la engañó. Eso es el pecado siempre, te engaña. Por ahí tú dices, bueno, necesito esto, porque es como que me relajo. Ese es el pecado. Cuando tu mayor placer y mayor alegría debe ser Dios. Y ahí está tu gozo pleno. Debido a que el pecado entonces falsamente promete satisfacción. Debido a que el pecado falsamente clama una excusa adecuada. Debido a que el pecado falsamente promete un escape del castigo, la ley fue dada para conducir al hombre a la vida mediante la obediencia perfecta. La ley nos dice, mira, tú estás condenado, pero mira a Cristo. Necesitas un Salvador.
Necesitas un Salvador, no puedes salvarte por ti mismo. En el antiguo pacto, el antiguo mandamiento, las personas no se salvaban por hacer buenas obras. Ninguno. No se acercaron ni siquiera por circuncidarse los niños israelitas, sino que fueron salvos por gracia, igual que en el nuevo pacto. Ellos esperando en este Mesías prometido hacia el futuro, porque eso fue la promesa de Génesis 3:15, le dice el Señor cuando después confronta al hombre, a la mujer y a la serpiente. Le dice a la serpiente: la simiente de la mujer te va a pisotear la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Eso no tenía mayor claridad, ahora lo entendemos, ¿cierto? Después de la revelación de todo el Nuevo Testamento, que entendemos que en Cristo se cumple y que Él es la simiente de la mujer, ahí lo entendemos. Pero cuando nosotros vamos a Génesis 3:15 y tenemos eso, no lo comprendemos a cabalidad. Y por eso Dios comienza a hacer pacto con el hombre, revelando paso a paso hasta llegar a Cristo. El Hebreo nos dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El Cordero Pascual era sombra de lo que había de venir. Cuando Dios le dice a Abraham, esto es un ejemplo maravilloso, cuando Dios le dice a Abraham, lo hace pasar una prueba muy difícil, que es que quite la vida a su único hijo, Isaac, al hijo de la promesa. Y el Señor le dice a Abraham: entrégame a tu hijo en el altar, su único hijo. Y Abraham, por fe, lleva a Isaac. Tiene que haber sido un joven, porque cargó leña sobre sus hombros, un niño que sabía el tema de los sacrificios porque su papá era experimentado en eso, así que fueron al monte. El niño le preguntaba: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña y el animal. ¿Dios proveerá? Dios proveerá. Llegan al monte, Abraham ata al muchacho, lo pone en el altar, levanta el cuchillo, lo va a sacrificar y el Señor le dice que no lo haga. El Señor le da una promesa y de repente en medio de los montes había un cabrito. Esa escena es lo que evidencia lo que Dios iba a hacer en el futuro. Abraham no pudo matar a su hijo, lo iba a hacer. Hebreo nos dice que él incluso creía que hasta el Señor lo iba a resucitar de los muertos. Ese nivel de fe tenía Abraham, el padre de la fe. Pero el Señor le dice que no lo haga. ¿Y qué le provee el Señor? Abraham había dicho: Dios se proveerá, y proveyó un cabrito. Ese cabrito, entonces sacrificado, representa a Cristo. No tenía nada que ver, pero lo pone allí. El inocente, ese animal, lo pone allí y fue sacrificado. Todo lo que pasó en el antiguo pacto representa a Cristo el Señor. Y todas las bendiciones que nosotros alcanzamos, mis hermanos, también representan la victoria en el antiguo pacto, representa lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y tenemos dos representaciones en el Antiguo Testamento, hay muchas, pero una de las dos, una de las más conocidas. ¿Se recuerda usted David y Goliat? Una historia muy conocida. Bueno, David representando a Jesús, el débil en su primera venida, el flaquito, el que no tenía tanta capacidad, estaba venciendo a un gigante, y esa era la muerte, el pecado, la tentación, todo. ¿Y nosotros quiénes éramos ahí en esa escena? Los israelitas escondidos. Cuando David vence, salen todos. Cuando Cristo vence la muerte, entonces todos salimos allí en victoria. Tenemos otra bendición más a través de la muerte de Jesús. ¿Usted se recuerda un mal ejemplo de un padre en el Antiguo Testamento como José? José tenía 12 hijos, pero tenía uno preferido, y a único, el único preferido, cuando la ley del Señor después prohibía aquello, pero él tenía un preferido y le hace una túnica de colores, y el único que andaba con túnica de colores era el niñito José. Y todos los demás hermanos, ¿dónde estaban? Bueno, Jesucristo muere por nosotros y a todos nosotros nos viste de una túnica de justicia. No hay preferidos, todos somos justificados por medio de la fe. Y todos tenemos una túnica maravillosa que nos cubre y somos de Dios, pertenecemos a su familia. Mis hermanos, el pecado va a hablar falsamente a nuestro corazón y nos va a inclinar por nuestra propia naturaleza. El problema no estaba en la ley entonces, sino en nosotros. Y Pablo dice que el pecado lo engañó y por medio del mandamiento a él lo mató.
Por lo tanto, el pecado siempre promete satisfacción, pero termina produciendo siempre en nosotros una muerte, destrucción. Dios entonces nos entrega la ley para bendecirnos, es para aquellos a quienes le aman, para quienes le sirven. La ley ahora a nosotros nos es beneficiosa. El salmista decía: oh, cuánto amo tu ley. Ella es mi delicia. Si una de las cosas que nosotros pensamos, un pequeño ejercicio, ya estoy concluyendo, un pequeño ejercicio, ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo la palabra santidad? No me diga, pero piensen en santidad. Apartado, ok, pues parece que no me va a resultar, son más bíblicos que ustedes. Muchas iglesias son más carnales, no sé. Muchas veces, si usted hace un ejercicio así, siempre va a pensar cuando hablamos de santidad, santo, como algo así como, sí, santidad, apartado, todo. Pero, ¿qué de ustedes pensó? Gozo y alegría. Gozo, santidad, gozo, santidad, alegría. Casi nadie. No son tan bíblicos ustedes, ¿no? Mis hermanos, para el cristiano la santidad es alegría, es gozo. ¿Por qué? Porque en nosotros está el deseo de cumplir la ley de Dios, de no pecar. Mire, cuando usted se vaya al cielo, lo más glorioso no van a ser las calles de oro ni mar de cristal. Lo más glorioso primeramente es que vamos a estar con Cristo, y lo segundo es que ya no vas a pecar más. No vamos a pecar más, y eso es lo que nos trae dolor a nosotros, el pecado. La vergüenza, la tristeza. Señor, he pecado delante de ti nuevamente, he fallado delante de ti. El pecado nos entristece, ¿no es así? El gozo maravilloso de vivir en santidad es que estamos con Dios a plenitud. No hay nada que nos pueda reprochar a nadie. Entonces, mis hermanos, la ley ahora para el cristiano es alegría, es gozo. Miren lo que dice el Salmo 119, verso del 1 al 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Por lo tanto, el cristiano, el nacido de nuevo, aquel regenerado por el poder del Espíritu Santo, es una persona dichosa, bienaventurada, que ama la ley de Dios. Usted desea más a Dios, desea todos los días cuando se despierta y su devocional dice: Señor, apártame del pecado, apártame del mal, quiero vivir para ti este día, quiero consagrarme para ti. Eso es la vida cristiana. Pero pasa el día y de repente fallamos. Volvemos a casa, tenemos nuestro tiempo, decimos: Padre, perdóname, porque he pecado, he reaccionado mal, he hablado mal, he pensado mal, he hecho esto mal. Hermanos, el cristiano sufre por eso. La ley de Dios entonces provoca vida, es buena. Pero el pecado en nosotros nos hace pensar que la ley es mala. El problema entonces es que la ley y el mandamiento no puede producir bienaventuranza y paz en el incrédulo. Usted no le puede decir al incrédulo: bueno, no codicies. ¿Qué va a hacer el incrédulo? No puedo. Usted no le puede decir, como dice el profeta del Antiguo Testamento: ¿acaso mudará el leopardo su piel? ¿El etíope podrá mudar su piel? La respuesta es imposible. Y el profeta sigue diciendo: ¿y cómo entonces ustedes pueden cambiar y hacer el bien si están habituados a hacer el mal? Son hábitos. Y eso lo cambia el Señor solamente. Amén. Verso 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. No es la ley entonces la que nos engaña, pero es el pecado el cual usa la ley como ocasión para rebelión. Y este es el por qué Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libre del engaño, del pecado, mis hermanos. El pecado siempre tratará de engañarnos para que nosotros caigamos y muramos. Hace muchos años atrás, cuando estaba en Buenos Aires con mi esposa, estábamos estudiando, y un amigo que era de Canadá viajaba constantemente a las misiones a donde estaban los esquimales. Y él decía que la forma de cazar a un lobo que ellos tenían era: estaba el herrero afilando el cuchillo todo el día, y después de afilar el cuchillo tomaba sangre de cualquier animal en una bolsa y se lo llevaba a un espacio donde estaba rodeado por árboles.
y plantaba el cuchillo en plena nieve, en invierno plantaba el cuchillo y ponía la bolsa con sangre, la clavaba, entonces la sangre comenzaba a caer y se iba. Y los lobos venían y empezaban a lamer la sangre. Y lamían, hasta que eso ya se congelaba, empezaron a lamer la sangre. Y después el lobo seguía lamiendo, sangre, lamiendo, y se caía desplomado. El lobo se desangró porque se cortó su lengua. Y lamía. Así es el pecado, mis hermanos. Ahí está la tentación, nosotros vamos y pensamos que estamos felices, pero después de repente estamos completamente apresados. Eso es el engaño del pecado, mis hermanos. El engaño es uno de los males más sutiles, desastrosos del pecado. Una persona que es engañada al punto de creer que es aceptable ante Dios gracias a su propio mérito, a sus buenas obras. Su necesidad nunca entonces fue salvación por Cristo, sino solamente su propia gloria. La justicia humana entonces, de quienes confían en sí mismos como justos, no es justicia, sino es peor de los pecados. Uno autojustificarse delante de Dios. Yo he hecho esto, Señor. Yo he cumplido esto. Yo soy responsable por esto. En realidad, eso es uno de los peores pecados. El pecado entonces sigue siendo usado por Satanás, engañándonos. Le dice a los jóvenes, haz lo que quieras, no tendrás consecuencias. Eres joven todavía, disfruta la vida. A los adultos nos dice, es solo una vez, nadie lo sabrá, lo mereces. Pero el resultado final, mis hermanos, siempre es la muerte, el dolor, la separación, y necesitamos discernimiento para reconocer la mentira del pecado. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, necesitamos estar en comunión con Dios, con los hermanos, porque Dios nos ha puesto en una iglesia donde muchas veces nosotros no vemos nuestro pecado, pero el Señor usa a los hermanos y nos llama. Y dicen, hermanos, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? ¿Sabes que he visto esto en ti? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás caminando? Y eso Dios lo usa, mis hermanos, para santificar nuestras vidas. Y usted debe glorificar al Señor por aquello. Porque una cosa es que en un lugar exista la murmuración y usted ande en la casa de cualquier hermano, y otra cosa es, si te he visto no me acuerdo. Se sientan, usted está acá, canta, escucha la prédica, ofrenda y se va. Eso no es una iglesia, eso no es comunidad. Dios no nos ha puesto una iglesia para eso. Somos un cuerpo, un cuerpo de Cristo. Y debemos cuidarnos, velarnos por otros. Y eso Dios lo usa para santificar nuestras vidas. Último punto, la ley vindicada y el pecado expuesto, versos 2 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Nuevamente, cierra la idea del versículo 11, en ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo entiende entonces cómo alguien puede tomar esto para decir que está en contra de la ley. Lo entiende muy bien porque a él se le acusaba de esa manera, que él era un libertario, no sé cómo decirlo físicamente el adjetivo ese, pero lo acusaban de aquello, como que no tomaban en cuenta la ley, así que podían vivir como quisieran. Mis hermanos, el verso 13 es una repetición del verso 11, y en este versículo Pablo entonces declara que la ley no es pecado, sino que es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que después de toda su explicación, Pablo presenta la conclusión. La ley entonces no tiene ningún defecto. La ley es santa porque procede de Dios. La ley es justa porque refleja el carácter de Dios. Y la ley también es buena porque busca el bien del ser humano. Hermanos, si nuestra nación tomara los 10 mandamientos, no las 613 leyes de Moisés, pero si tomara los 10 mandamientos y de ahí comenzara a hacer una constitución, nuestra nación sería de otra forma. De otra forma. La ley entonces es santa porque procede de Dios, es justa porque refleja su carácter y es buena porque busca el bienestar del ser humano. Entonces,
¿por qué se produce la muerte? Está bien, Pablo, la ley es buena, pero ¿por qué se produce la muerte? Bueno, porque el pecado utiliza lo bueno para manifestar toda su perversidad, mis hermanos. Dios permite que la ley exponga el pecado para que éste sea visto como lo que realmente es, extremadamente pecaminoso. Extremadamente pecaminoso. Así que la ley funciona como la luz que revela la suciedad en una habitación oscura. Eso tienes que cambiarlo. Eso tienes que cambiarlo. Eso tienes que cambiarlo. Eso es la ley de Dios. Es el espejo que nos mostrará nuestra falta delante del Señor. Entonces no debemos culpar a Dios, menos debemos culpar su palabra por nuestras luchas espirituales. La Biblia no produce el pecado, la Biblia revela el pecado. Y esto es lo que está diciendo Pablo durante todos estos versículos. Cuando la Escritura entonces nos confronta, debemos responder ¿de qué manera? Con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que debe pasar en nosotros, porque la ley nos conduce a reconocer lo que necesitamos y necesitamos desesperadamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo no los conozco a todos ustedes, pero no sé si realmente conoces a Dios, o estás viviendo la fe de tus padres, o estás viviendo la fe de tu amigo, de tu familiar. Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas de Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. De otra manera no podrás vivir una vida cristiana y no disfrutarás la vida en santidad. Será imposible. Será imposible. Para ti todo será una camisa de fuerza. Me estás obligando a hacer esto. Me estás obligando a vivir una vida la cual yo no puedo vivir. Necesitas reconocer tu pecado. Necesitas reconocer tu necesidad de Cristo. Y sabes, hay hoy día salvación para ti. No debes hacer absolutamente nada, solamente venir en arrepentimiento y fe. Reconocer tu pecado, reconocer que has fallado delante de Dios, que has cerrado al blanco, reconocer que tú estás llevando una vida externa y de manera hipócrita. Porque externamente te van a encontrar bien, bondadoso, buena persona, pero internamente ¿cómo estás? Solamente tú sabes aquella relación que tú no estás teniendo con Dios. Necesitas de Dios. Necesitas reconocer y arrepentirte de tus pecados. Necesitas tener fe. Ahora tú me dirás, pero yo quiero creer, pero me cuesta. ¿No? Ese es el punto. En un momento los discípulos no creían tanto en el Señor y le pidieron, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y dice Juan que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que ven a Cristo. Ven y aférrate a su promesa. Él es el único que puede salvar tu alma y tu vida de la eternidad de condenación. La ley entonces nos conduce a reconocer que necesitamos desesperadamente de la gracia de Jesucristo. Y aquí Pablo, entonces, hasta ahora nos ha argumentado que estos versículos necesitamos morir para que la ley vuelva entonces a ser nuestro deseo, no porque ella nos salva, jamás la ley nos va a salvar, no puede salvarnos, sino que es Cristo el único, es Dios encarnado, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es tu familiar, ni siquiera somos los pastores los mediadores, es Dios encarnado, es Cristo el único. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Tienes que venir por Él. Y Él está con sus brazos abiertos para que tú vengas. Así que la ley no puede ser el medio principal ni decisivo de nuestra justificación o nuestra santificación incluso. Para vivir en santidad no necesitas cumplir mandamientos, sino necesitas aferrarte a Cristo y cada día amarlo. Y va a ser así naturalmente. Tu amor crecerá cuando realmente lo conozcas. Conclusión. Romanos 7, del verso 7 al 13, entonces nos enseña una verdad fundamental, y es que la ley de Dios no es el problema, pero sí el pecado en nosotros.
Y Pablo nos dice que el pecado miente, el pecado usa el mandamiento para engañarnos, el pecado es fundamentalmente un mentiroso, el pecado mata mediante el engaño. Pero Pablo, mis hermanos, no rebaja la santidad de la ley de Dios, pero tampoco pone la esperanza en la ley, sino que nos dice, miren a Cristo. Miren a Cristo. Entonces el propósito de la ley es revelar nuestro pecado, mientras que el propósito del Evangelio es ofrecer la solución al pecado. Y es Cristo el Señor. Él, el Cordero sacrificado, el Cordero inmolado por nosotros, aquel que vino a este mundo, aquel que vivió la vida perfectamente cargando nuestro pecado, aquel que fue a la cruz y fue muerto en la cruz, aquel que fue sepultado, al tercer día resucitado, habitó entre nosotros y después fue ascendido a los cielos y junto al Padre ha enviado al Espíritu Santo. Ese es el Señor a quien nosotros servimos. Así que si tú estás bajo la culpa o el poder del pecado, es porque estás siendo engañado. Te está mintiendo el pecado y tú le estás creyendo. Piensas que ahí está tu placer. Piensas que tú ahí te encuentras feliz, pero el pecado está haciendo promesas para que tú puedas pasar una eternidad sin Dios en la condenación. Por eso la pregunta final para cada uno de nosotros es: ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios revele nuestro corazón para que nos arrepintamos? ¿O seguimos justificándonos en aquello que Dios ya ha expuesto? La buena noticia es que donde el pecado es expuesto, la gracia de Cristo siempre está disponible para perdonarnos. Siempre. Para transformar toda nuestra vida. La ley revela entonces nuestra culpa y Cristo ofrece el perdón que necesitamos. Amén. Ahí está. Cristo ha sido expuesto. El Señor ha sido sincero con todos ustedes a través de la expresión de su palabra. ¿Usted va a ser sincero con Él? Bien. Y ese es el llamado. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, sublime y majestuoso Señor, delante de su presencia estamos hoy. Venimos delante de su presencia agradecidos por su santa y perfecta palabra. Gracias, Padre. Gracias porque a través de ella usted nos muestra quién es usted y también nos revela la verdad, la condición de nuestros corazones, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos intentado justificarnos, ocultar nuestro pecado, minimizarlo. Pero hoy, Señor, hemos visto que el problema no está en tu ley, que es santa, justa, buena, sino que está en el pecado que habita en nosotros, Señor. Por eso te pedimos perdón. Perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones que te han ofendido, Señor. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Amén. Que puedas traer convicción de pecados, Señor. Arrepentimiento genuino, trae una fe más profunda en Jesucristo, Señor. Ayúdanos, por favor, a no endurecer nuestros corazones cuando tu palabra nos confronte, oh Señor, sino que podamos responder con humildad, en obediencia. Señor, yo te pido especialmente por los jóvenes que constantemente están enfrentando tentaciones y presiones día a día, Señor. Te pido por ellos, para que les des valentía para mantenerse firmes en tu verdad, Señor. Fortalece también nuestras vidas, los que somos más adultos, en nuestras responsabilidades, en nuestras luchas, nuestros desafíos, para que podamos vivir, Señor, de una manera que honremos tu nombre. Padre, te damos gracias porque no nos dejas en la condenación. Gracias porque en Cristo encontramos perdón, encontramos gracia, encontramos sabiduría, encontramos una nueva vida. Señor, ayúdanos, te pedimos a que podamos depender cada día más de ti, reconociendo que solo por tu obra somos aceptados delante de tu santa presencia. Señor, te ruego que derrames de tu gracia en el poder de tu Espíritu y que podamos todos en este lugar honrarte y bendecir tu santo nombre. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor.
que tu iglesia sea edificada. Y como cantábamos recién, Señor, tú que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, que podamos también compartir tu evangelio en todo lugar, llevando la verdad de tu evangelio y confiando en él, porque es poder para salvación. Te honramos a ti, oh Señor.